Pasan cosas, dijeron nuestro vecino de la tarde, y claro que pasan cosas, por eso hay que seguir manifestando, seguir contando, seguir informando, y ustedes también seguir reflexionando con las cosas que pasan en este orden que ya les voy a presentar. Vamos a charlar con quien es el director nacional de políticas contra la violencia institucional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos. Director nacional de políticas contra la violencia institucional dependiente de nuestra Secretaría de Derechos Humanos. Hablamos del nivel nacional. Él es el doctor Mariano Sibilski. Mariano, soy Oscar Orquera junto a Sergio Rosso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Hola, doctor. Gracias por atendernos, Mariano, muy amable. No me digas que tenés frío, Mariano. Ahora no, pero ahora estoy adentro, por suerte. No, la calle es durísima, sí, bravísimo. durísima la calle. Durísima. Pero bueno, estamos en época, ¿no? Sí, También. Sí, tal verdad. cual. Sí, Mariano, había unos temas que queríamos charlar con vos. En producción nos viene preocupando mucho la causa de Rafael Nahuel. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué nos contás, por favor? Bueno, en la causa de Rafael Nahuel, la noticia, digamos, que ustedes se han enterado que Sí. el juez federal subrogante de Bariloche acaba de dictar los procesamientos de los 5 prefectos albatros que estuvieron en el escenario, digamos, que termina en el homicidio de Rafael Nahuel, y dictó los procesamientos considerando que son por el delito, digamos, de homicidio calificado en exceso en la legítima defensa. ¿Qué significa esto? Dale, sí. Primero, algo primordial e importante. Para el juez, los 5 albatros que estuvieron en la escena de derecho cometieron un delito. Digo, y eso no me parece un dato menor, porque contextualicemos un poco. Totalmente. El gobierno anterior salió más o menos a decir que eran unos héroes, y hoy estamos viendo que, bueno, los 5 cometieron un delito. Y delito tiene nombre y apellido, Mariano, la ex ministra Patricia Bullrich, las cosas que nos decía al respecto, pobre familia, pobre desde ya Nahuel, pero sí, totalmente vale ese contexto, totalmente. Sí, Mariano. y además hace poquito también tuvimos el ejemplo de Chocobar, con más o menos igual, Claro, digamos, tenés razón. que se decide que cometió un delito y que fue más o menos tratado como el ejemplo a seguir. Y esto es importante también porque algo que nosotros ya sabíamos, lo veníamos diciendo cuando éramos oposición, pero digo, ahora que se van sucediendo estos hechos, queda a las claras que hubo una política del gobierno anterior que instigaba a nuestra fuerza de seguridad a cometer delitos. Y es grave eso. Y también es grave para los miembros de la fuerza, porque lo que dice siempre el secretario Pietragala, que nosotros tenemos también como política, nosotros, yo soy director de violencia institucional, ¿no? Pero tenemos muy en cuenta también los derechos de los miembros de la fuerza, de los policías, de las policías. ¿Por qué? Porque, en definitiva, si los políticos de turno bajamos una línea, como estamos diciendo, como pasó en el gobierno anterior, diciéndole a los miembros de las fuerzas que tienen que ir y matar gente, cometer delitos, después hoy la señora Bullrich está en su casa mirando la tele hasta ahora, y el expresidente supongo que estará viendo Netflix, pero los policías... Sos malo, Mariano, sos malo, ¿eh? No, bueno, dijo él, ¿no? Pero digo, los policías a los que ellos instigaron, Claro. hoy están en el banquillo de los acusados y con expectativas de ir presos. Claro. Pero se les cagó la carrera, Mariano, ¿viste? Todo eso es lo que significa, y ella está en otro lugar, es como decís, tal cual. Entonces es grave. Nosotros en eso somos, por eso digo, más allá de buscar el respeto a los derechos humanos por todos nosotros y también por las víctimas, pero también, en serio, que el trabajo apunta también a la protección de los policías, y las policías, de los miembros de la fuerza de seguridad, porque en cuanto nuestras fuerzas actúen en el respeto irrestricto a los derechos humanos, también se están protegiendo ellos mismos de tener una carrera digna, de no cometer delitos. Entonces, esto es para el bien de todos, y creo que me fui un poco por las ramas. No, pero me parece bien la aclaración, y permitime, Mariano, y te pido disculpas por la interrupción, pero vale decir también que no se está en contra de la policía, del hombre policía, de la mujer policía, que son necesarios, imprescindibles, así seamos en este tiempo democrático. El tema son los excesos, y incitar a ese exceso o a ese descuido como no pasa nada. Totalmente claro, y valió totalmente la amplitud en la aclaración, Mariano. Sí, bueno, volviendo un poco entonces al tema de Rafael Nahuel, primero eso, se cometieron delitos. Ahora, el tipo de delito, la calificación que le da el juez a los prefectos, nosotros de la Secretaría no estábamos satisfechos, no estamos de acuerdo, lo vamos a apelar. De hecho, ¿por qué? El juez entiende
que los prefectos actuaron, mataron, digamos, ¿no?, a Rafael Nahuel, pero actuando en un escenario de legítima defensa y en un exceso de la legítima defensa. ¿Qué quiere decir eso? Que según el juez compra, digamos, la teoría de un enfrentamiento armado entre el grupo de mapuches y los prefectos, en donde los prefectos estaban legitimados para defenderse, según el juez, y lo que sucedió fue que se defendieron con exceso, digamos, que se les fue la mano, vamos a decirlo en criollo, y terminan matando a Rafael Nahuel. Entonces eso, en lo concreto, y en lo real, termina implicando una expectativa de pena menor que lo que hubiese sido un homicidio calificado, sin exceso en la legítima defensa, que es lo que pretendemos nosotros como Secretaría de Derechos Humanos, y por eso vamos a estar apelando esta resolución. Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo creo también que hay que tener en cuenta que repito con esto, porque siempre hay uno que escucha lo que quiere o lo que puede o lo que le interesa y transgrede, pero mezcla todo. No se trata de acusar o per se los policías, no, sino el exceso. Y ese exceso, si la fuerza, la cabeza se relaja, estimula, es muy peligroso. Y quien paga los platos, y quien paga las condenas, y quien va a la cárcel, y quien pierde su grado, son ellos los policías. Por eso me parece sumamente claro lo de la causa Nahuel. Y aparte, de dónde veníamos también, ¿no? La causa de Rafael Nahuel es en un contexto muy fuerte, con una actuación también de prefectura en su momento, donde el país estaba en vilo porque se buscaba y no se encontraba. Me refiero, me parece que no es común estar hoy en esta situación y sobre todo que se apele. Me parece sumamente interesante. Acaba de explicar el doctor Mariano Sibilski por qué se apela. Él es el director nacional de política contra la violencia institucional, dependiente ella de la Secretaría de Derechos Humanos. Mariano, la causa de Milagros Salas, pidieron informes por cómo se actuó el viernes pasado. Ella dice que la llevaron, que los policías llevaban itacas y que la metieron en una celda. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué nos podés decir? Bueno, mirá, la situación de Milagros Sala, claramente la mirada, la mía personal y también la de Pietragala, él lo ha dicho públicamente, incluso en sus redes sociales en estos días, es a todas luces un escándalo. Es un escándalo jurídico que tiene que ver con una persecución política, claramente. Las causas por las cuales ella está acusada, en algunas imputadas, en otras condenadas, no con condenas firmes, pero con condenas de primera y segunda instancia, no resisten el menor análisis jurídico. Y este tema, lo dijo también creo que en estos días el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, este tema tiene que intervenir urgente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, urgente, porque está en juego el Estado de Derecho, digamos, la democracia. Es una dirigente popular en su provincia, es una dirigente que hoy podría estar, ¿por qué no?, en una campaña electoral, porque tiene su gente que apoya, porque ha hecho obras valiosísimas para la provincia de Jujuy. Entonces, que esté presa hace tantos años por causas que, bueno, ahora un ejemplo muy concreto es esta última que le abrieron ahora, que tiene que ver justamente con el hecho en Campo Verde. La verdad es que no resiste, pero no hace falta ser abogado. Hay una protesta vecinal donde, recordemos, por si alguien está medio dormido y no está enterado, Milagros Sala está con prisión domiciliaria, no puede salir de su casa, o sea, no podía estar en la protesta, ni podía haber ido a ninguna reunión, ni nada, está encerrada en su casa. Y el gobernador Morales va al lugar y en un discurso encendido, que uno lo puede buscar en YouTube, está en las redes sociales, empieza a hablar de Milagros Sala cuando Milagros Sala no tenía nada que ver, digamos, había una protesta vecinal de los vecinos. Empieza a hablar de Milagros Sala y dice ahí mismo que le va a instruir a su procurador que le haga la denuncia como instigadora. Entonces, la figura que siempre utiliza Morales es la instigación. Para Morales todo lo que pasa en Jujuy, que a él no le gusta, está instigado por Milagros Sala. Y cada una de esas cosas significa para él una denuncia que después, por el manejo que tiene la justicia provincial, se transforma en una causa, en una condena, en un delito y en una dirigente popular que está presa. Entonces, es la verdad, guiándonos por las instituciones del Estado de Derecho, es imperioso que actúe la Corte Suprema, que además la Corte Suprema tiene el recurso en estudio, entre comillas, en estudio, porque no sé cuánto pueden tardar en estudiar eso, hace
mucho tiempo, y como en tantas otras causas, son muy selectivos, digamos, con la velocidad de los expedientes que tratan y van convalidando todo este tipo de cuestiones. Entonces, la verdad que es preocupante, preocupa también hablamos muchas veces de república, de democracia. Totalmente, Bueno, tenemos una dirigente popular presa hace tantos años sin ningún motivo y una justicia que no responde. Mariano, y la justicia hoy agravó la condena contra Milagros Salas por aquel escrache supuesto a Gerardo Morales y podría volver a la cárcel. La verdad que en línea en lo que estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y a ver, ¿y qué está pasando? Casualmente en Jujuy estamos en una campaña electoral, próximo a tener elecciones, y la verdad que Gerardo Morales llega al gobierno en parte por su campaña agresiva contra Milagros Sala, y evidentemente hay un sector del electorado de Morales, que como hay un sector del electorado de Bullrich, de Macri, que compra todo este tipo de discursos de lawfare y de persecución a dirigentes populares, que evidentemente él debe considerar que le suman una campaña electoral. No nos olvidemos que el propio radicalismo dijo abiertamente que si Milagros Sala no estaba presa, Morales no podía gobernar. Sí, o sea, claro. Esa es la explicación. Ahora, Mariano, el Ejecutivo no tendría, con todos estos elementos, llegado el caso que la Corte Suprema se demore o no se expida, ir a lo permitido constitucionalmente, que es una amnistía. Bueno, en realidad la amnistía corresponde al Congreso de la Nación, lo que le corresponde al presidente de la Nación, es un indulto, es la institución del indulto, no de la amnistía. Y bueno, el indulto es una institución que le corresponde, es unipersonal, digamos, le corresponde únicamente al presidente de la Nación. En ese sentido, Alberto, la verdad que él tiene sus convicciones previas, incluso a ser presidente, él se manifestó en contra, digamos, del indulto como instituto, y él ha manifestado que él no está de acuerdo en eso, pero bueno, mientras tanto es cierto que tenemos una persona perseguida por un gobernador que está privada de su libertad. Es un tema, pero insisto, es un tema que le corresponde de competencia únicamente al presidente de la Nación. Oíme, Marino, con respecto al proyecto que está en el Congreso a propósito sobre violencia institucional, ¿están al tanto? ¿Lo van monitoreando? ¿Lo esperan? ¿Les parece interesante? No, sí, no solo que no es que estamos al tanto, sino que es un proyecto que de hecho lo trabajamos desde la Secretaría, también conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y el bloque, con la diputada Penaca, con el diputado Yagi, con el bloque del Frente de Todos, pero con intervención nuestra. Nosotros estuvimos en el proceso, digamos, de elaboración del proyecto, aportamos todas nuestras miradas y la experiencia concreta de las políticas que ya estamos llevando a cabo en la Secretaría y que queremos institucionalizarlas también y ampliarlas a través de una ley nacional. Así que estamos muy expectantes también, aparte porque el proceso se está llevando muy bien, hubo ya sesiones de comisión informativa donde participaron familiares de víctimas, organizaciones sociales. ¿Y qué busca el proyecto en términos generales, doctor? El proyecto tiene varios capítulos, digamos, tiene varias cuestiones, pero si te tengo que decir en términos generales, por un lado es una asistencia a las víctimas con líneas de denuncias no judiciales, sino de denuncias en las áreas de derechos humanos de los gobiernos, donde la víctima puede denunciar un hecho de violencia institucional y ahí se le brinda una asistencia jurídica, un acompañamiento psicosocial, la obligación de ahí sí, desde el Ejecutivo, de asegurarse la denuncia judicial, el seguimiento de que la causa avance. Hay un capítulo de reparación también a las víctimas, hay un capítulo de protocolos mínimos para todas las provincias, porque las policías dependen de las provincias. Entonces, por ejemplo, volviendo a Rafael Nahuel, protocolos mínimos de uso de arma de fuego, donde ahí se marca un piso, en manifestaciones públicas, control ciudadano. La verdad que es grande el proyecto, abarca muchas cuestiones, todas como eje central y vinculado a tratar de reducir la violencia institucional. Sí, el abuso, totalmente. Mariano, fue muy interesante hablar con vos, no te conocíamos, espero que no sea la última vez que charlemos. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo y a disposición cuando quieran. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El doctor Mariano Civilsi es el director nacional de políticas contra la violencia institucional, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, va por vos.